Hola. Bienvenidos. Esta es la primera parte de la clase número 1 del curso de Inteligencia Artificial de IFES. Hola, bienvenidos a todos a la primera clase del curso de Inteligencia Artificial. Vamos a hacer una primera clase de introducción teórica en algunos conceptos que son importantes para poder afrontar este curso. Y lo primero que tenemos aquí es una frase que de alguna manera representa lo que entiendo es el lugar que tiene hoy la inteligencia artificial. En principio aquí habla del futuro de todo. Es difícil hablar de futuro cuando este fenómeno de la inteligencia artificial viene pasando hace un tiempo atrás y tiene un presente muy fuerte. Lo que sucede es que hay que analizar esta palabra futuro en el contexto completo, es decir, futuro de todo. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad, si bien ha venido utilizándose este fenómeno y se está utilizando hoy, no aplica a todo. Por eso es muy importante aquí la frase completa. Y creo yo, y creen muchos expertos en la materia, que en un futuro esto va a aplicar a todo, a punto tal de pensar que casi no va a haber ninguna disciplina que esté exenta de tener algún grado de participación de una IA. Por eso es importante rescatar esta frase y no perderla de vista, porque seguramente nos va a acompañar a lo largo de todo el curso y va a representar la idea de lo que yo quiero volcar en el mismo. ¿En qué se aplica la inteligencia artificial hoy en día? Bien, en muchos rubros. Vamos a empezar por desandar algunos. En principio, la salud. ¿Sí? El análisis de imágenes ayuda a los médicos a poder tener más información para desarrollar un mejor diagnóstico. También en Gmail, esto es muy común, que nos ayude, por un lado, a detectar posibles correos de spam y también, por otra parte, y lo habrán notado ustedes, que cuando escriben un mail, seguramente cuando van desarrollando la frase, aparecen a la derecha sugerencias de lo que entiende una inteligencia artificial, que puede ser aquello que ustedes tienen intenciones de escribir, facilitándonos y de alguna manera haciendo más rápida la escritura. Lo que son las apps que tenemos en los celulares, eso también es muy común. Atrás de cada app o de la mayoría de las apps hay una inteligencia artificial que lo que hace es tratar de que esa app esté más vinculada a nuestras preferencias, a nuestros gustos y podamos tener una mejor experiencia con el uso de la app. También con la domótica, o lo que es las casas inteligentes, es otra aplicación de la inteligencia artificial. Bueno, obviamente ni hablar, el tema de Tesla, el proyecto de Tesla, creo que todos lo conocen, que es los autos que tienen un manejo autonómico, donde no hace falta que un conductor pueda desarrollar la tarea normal de manejo del auto, sino que lo hace automáticamente una inteligencia artificial con conceptos de visión computacional. Las preferencias, esto ya creo que es una de las cosas que más claro tiene todo el mundo, que justamente aplicaciones como la que vemos aquí, como Netflix, otra como Spotify, mismo YouTube, lo que hacen es entender cuáles son nuestros gustos y de alguna manera sugerirnos la película, la canción o el video que entiende esa inteligencia que queremos ver. Las aplicaciones comerciales, obviamente que también es importante para todo tipo de comercio entender los gustos de sus consumidores y de alguna manera poder preparar los productos de la forma o en el lugar o con el tipo de experiencia que quiere tener el usuario a la hora de comprar. Todo lo que tiene que ver con la seguridad es otro aspecto importante, no solamente en el manejo de las cámaras, como habitualmente vemos que en todos lados tenemos ahora cámaras de seguridad, sino también en el análisis que se puede hacer a través de lo que esa cámara detecta. Un análisis a través del cual hay una inteligencia artificial que puede detectar algún comportamiento de alguna persona que la cámara detecta. La seguridad de nuestra identidad personal es otro aspecto importante. Creo que hoy más que nunca los problemas de ciberseguridad están presentes, nos afectan a todos y justamente tener una IA que esté detrás de ese problema y pueda de alguna manera identificar el comportamiento típico de un intruso es importante para nuestra protección. Todo lo que tiene que ver con los chatbots, esto que
seguramente ustedes habrán visto como experiencia cuando entran a WhatsApp e intentan tener comunicación con cualquier tipo de comercio, cualquier tipo de actividad. Bueno, ese chatbot lo que trata de hacernos es tratar de orientarnos hacia lo que entiende, según lo que nosotros le vamos dando como información, es el objetivo que estamos buscando. Bueno, y podemos hablar de muchos casos más: marketing, tendencias de mercado, educación, agricultura, videojuegos y un largo etcétera. Concretamente, hoy se estima que para el 2030 más del 70% de las empresas estarán usando al menos una tecnología basada en IA. Esto no hace más que reflejar la frase que yo había hecho en la apertura de esta clase, donde decía que la IA es el futuro de todo. Bien, pero ¿por qué ha crecido tanto la IA en los últimos años? Bueno, esto se debe a tres motivos. Dos de esos tres motivos están resumidos en esta imagen. Por un lado, el Big Data. ¿Qué es el Big Data? La cantidad enorme de disponibilidad de datos que existe hoy en la comunidad y justamente que lo acompaña en esta imagen: el poder de almacenamiento. Si tuviésemos esa cantidad de datos pero no tuviésemos dónde almacenarlos, bueno, no tendríamos hoy la disponibilidad que tenemos de estos dos recursos, que está acompañado por un crecimiento terriblemente importante también en lo que es la velocidad de procesamiento o el desarrollo de los microprocesadores. Concretamente aquí hay un ejemplo donde podemos ver lo que era un procesador, o la velocidad o el tipo de cálculo que podía desarrollar un procesador hace unos años atrás, y lo que puede hacer hoy un Core i7, que es una de las últimas tecnologías disponibles. ¿Por qué existen tantos datos hoy en día? ¿Por qué existe ese Big Data que hablábamos recién? Bien, porque en realidad, más allá de toda la disponibilidad de datos que nos puede ofrecer habitualmente un sistema de base de datos, un Excel o cualquier otro medio de almacenamiento de información típico de los sistemas que usamos hasta hoy en día, se suman otros elementos más que nos proponen datos, aún sin que nosotros nos podamos dar cuenta o seamos conscientes de ello. En principio, más allá de la base de datos que hablamos recién, un like. Un like es un dato. Un tweet. ¿Sí? Aquí vemos una persona que dice que no sabe manejar bien el idioma. Bueno, eso es una información. Un chatbot, como vimos recién, también obviamente es una información. Un clic en un anuncio es una información. Una elección, como vimos recién, de una película o de un video también es información, es dato. Todo eso es dato. Concretamente, hoy se procesan 2,5 trillones de bytes. Pero aquí está un mensaje que está resaltado, que es muy importante, que según un estudio de IBM, este Big Data está compuesto por un 100% de datos, de los cuales el 90% de ese 100 se ha generado solo en los últimos 2 años. Fíjense el impacto del crecimiento de la información. De esta manera se quiere ver informal, que hablábamos recién, que no es una estructura conocida como una base de datos o como una planilla de cálculo. Responde a otro tipo de forma de poder brindar información que cada uno de los usuarios lo hace cotidianamente. Bien, esa cantidad de datos, ¿qué podemos hacer con esa cantidad de datos? Un montón de cosas, pero acá lo más importante a tener presente, que esa cantidad de datos sería imposible que la procesara un ser humano. Pero gracias a Dios tenemos la inteligencia artificial, que justamente acompañada del poder de registración de esa información, como veíamos recién, el poder de almacenamiento de esa información y los microprocesadores que nos permiten acelerar todo lo que tenga que ver con procesar esa información, podemos tener resultados que jamás podríamos haber tenido antes, ¿sí? Por eso, con el pasar de los datos, ese crecimiento de información seguramente va a crecer. Si lo produjo en los últimos 2 años, ¿por qué no seguirá siendo así? Obviamente que va a seguir siendo así. Por lo tanto, la IA se va a afianzar y cada vez va a tener más lugar, de nuevo, como el mensaje que dijimos al principio, en parte de nuestro futuro. ¿Qué puedo hacer con tantos datos? Bien, por un lado tenemos el Business Intelligence, ¿sí? ¿Qué es este concepto? Bueno, lo que tiene de importante este concepto hoy es que me permite, con toda la información que existe, poder ver el qué y el cómo. Es decir, qué está pasando hoy con esa información. O mejor dicho, qué está pasando hoy con el resultado que yo tenga de procesar esa enorme cantidad de información. Pero el otro concepto sobre el cual vamos a trabajar nosotros es sobre el Business Analysis. Que hay una diferencia. No trabaja sobre el hoy, sino sobre el mañana. Es decir, no me dice
qué es lo que está sucediendo con el análisis de los datos presentes hoy en el presente, sino qué puede llegar a pasar mañana a través de lo que se llama una probabilidad, una predicción. Sobre eso es lo que vamos a hablar. Bien, ahora, en este campo de la IA, ¿cómo está compuesto o qué conceptos acompañan hoy o forman parte de este fenómeno? En principio, lo que podemos hacer es empezar por definir la IA. La IA es básicamente una combinación de algoritmos que lo único que tienen como objetivo es tratar de emular el comportamiento de la mente humana en un sistema de computación. Dentro de eso existe un concepto que se llama Machine Learning. El Machine Learning es una rama de la IA que lo que hace es buscar adquirir esa inteligencia a través de algoritmos matemáticos. Y también tiene, a su vez, un hermano menor, que es el Deep Learning. Cuando digo de menor o mayor, tiene que ver con el tiempo, digamos, de maduración que tiene este concepto, ¿sí? Es decir, el Deep Learning de todos estos conceptos es el más novedoso. ¿Y qué es lo que hace? Busca el mismo objetivo, emular la mente humana en un computador, pero esta vez hasta emulando la estructura mental de neuronas y relaciones entre neuronas que tenemos nosotros en nuestro cerebro. Pero hay un concepto muy importante que nosotros tenemos aquí y que venimos hablando, que es el learning. ¿Qué es el machine learning, el deep learning? ¿Por qué la palabra learning? Porque dentro de la IA existe un concepto de aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje? Un aprendizaje automático. Cuando yo desarrollo un programa, yo le estoy dando a ese programa un conocimiento. Es decir, que ese programa toma un aprendizaje, pero depende exclusivamente de mí. Si yo no les doy las pautas, ese programa pierde esa inteligencia. Lo concreto de la IA es que la IA puede crecer en conocimiento sin que yo intervenga, simplemente tomando información. Si yo le doy la posibilidad a esa IA de Machine Learning o de Deep Learning de poder alimentarse de información, ese IA va a crecer en conocimiento automáticamente. De maneras diferentes, como vimos recién, Machine Learning de un modo, Deep Learning de otro, pero el concepto básicamente es el mismo. Pero no respondimos la pregunta aún. ¿Cómo aprenden esos algoritmos? En realidad, esos algoritmos aprenden a través de un proceso de entrenamiento que se basa en repeticiones a través del uso de esos datos. Es una definición muy concreta, pero vamos a un ejemplo más de la vida nuestra para poder tratar de entenderlo. Vamos a suponer que nosotros queremos aprender a jugar al vóley y no sabemos jugar al vóley, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender a través de los datos que nos dé la persona que nos enseña todas las características que tiene el deporte, ¿sí? Cómo sacar, cómo dar un pase, cómo golpear, cómo rematar, cómo recibir, etcétera, etcétera, ¿sí? Se supone que eso me va a dar a mí un nivel de expertise, un nivel de conocimiento, y yo voy a lograr ser un determinado nivel de jugador. Pero con el tiempo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir entrenando cada vez más, y me voy a valer de la información que tengo más nueva información, con lo cual todas mis técnicas de manejo del deporte van a ser mejores. Ergo, voy a ser un mejor jugador de vóley. Bueno, este entrenamiento es lo que hace la IA. Y en la medida que más se entrene, mejor va a ser la IA, porque más conocimiento va a tener. Mi conocimiento va a estar más pulido y va a ser mejor y más efectivo. Y en la medida que yo tenga más datos, ese entrenamiento va a ser más válido. Ustedes piensen que si yo los pongo a ustedes a entrenar un deporte, pero siempre la información que les doy es la misma, van a tener un determinado nivel de adquisición de lo que es la disciplina. Pero si yo, en la medida que ustedes van entrenando, les voy nutriendo de más y mejor información, ese entrenamiento va a llegar aún más lejos. Con la IA pasa exactamente lo mismo. Vamos a un ejemplo gráfico y vamos a poner que aquí tenemos datos, quítenle el nombre de viejos, vamos a poner datos actuales para ser más gráficos. Esos datos yo se los doy, como dijimos recién, a un algoritmo que está dentro de una computadora para que haga un entrenamiento. Con ese entrenamiento, ese algoritmo va a lograr un modelo, ¿sí? Esto vamos a empezar a hablar de esta palabrita que nos va a acompañar a lo largo de todo el curso. ¿Qué es un modelo? Es un modelo de algoritmo que a través de ese entrenamiento logra el objetivo que yo quiero. ¿Y cuál es el objetivo que yo quiero? Bien, el objetivo que yo quiero es justamente que ese modelo me ayude a mí
a hacer predicciones. ¿Se acuerda que hace un rato habíamos hablado del concepto de predicciones, que es mirar el futuro? Business analysis. ¿Qué va a pasar mañana? Bien, ¿cómo pasa eso? Bueno, porque lo que va a pasar a partir de ahora es que van a entrar nuevos datos, ¿sí? Y esos nuevos datos yo los voy a comparar con esas predicciones y voy a ver si esa predicción es real o no. Es decir, como toda predicción puede tener un determinado grado de certeza. Entonces lo que voy a hacer es compararla. Pero además de compararlo, esos nuevos datos se los voy a volver a dar junto con los datos anteriores a el training que yo tengo en la computadora. Con lo cual, ese training, como dijimos recién en el caso del vóley, con los datos que tenía antes y con los nuevos datos, me va a originar un nuevo modelo. Es decir, yo voy a ser un mejor jugador, el algoritmo va a ser mejor. Y por ende, con ese nuevo modelo voy a establecer nuevas predicciones, ¿sí? Casos de ejemplos de análisis predictivos con Machine Learning. Bien, tenemos por ejemplo una previsión de la demanda de un consumidor o de los consumidores, una necesidad de contratación, puedo automáticamente detectar cuándo hace falta contratar a una persona y cuál es el perfil. El fraude bancario y los seguros, poder estimar quién puede ser una persona que puede ser más proclive a generar un fraude, el comportamiento del consumidor o venta cruzada, es decir, cuál puede ser el comportamiento típico de un consumidor ante un conjunto de opciones o de ofertas. El mantenimiento predictivo, esto puede aplicar a cualquier ámbito donde la mecánica incida. El riesgo crediticio, si voy a dar un préstamo, qué posibilidad hay de que esa persona a la cual le voy a dar el préstamo pueda llegar a ser un incumplidor en el pago. Diagnóstico de enfermedades, habíamos hablado hace un rato en el caso del análisis de las imágenes, por ejemplo la detección del cáncer, o de los tumores, si son malignos o no. Bueno, es muy importante el lugar que tiene hoy la IA. Personalizar las recomendaciones de productos y servicios, Netflix, ¿sí? Spotify, YouTube. Deportes, Moneyball. Bueno, esto es una película en realidad que habla de un fenómeno muy particular donde lo que sucedió es que un equipo de béisbol de Estados Unidos justamente pudo acceder a un algoritmo de inteligencia artificial para poder tratar de diseminar o discriminar cuál era los jugadores ideales para poder lograr un mejor equipo. De hecho lo hicieron, se hizo una película porque justamente eso fue exitoso y bueno, un equipo que no tenía un gran presupuesto terminó siendo campeón gracias a ese tipo de estudios. Los procesos agrícolas es algo muy importante. ¿Por qué? Porque puedo analizar qué partes de un campo, por ejemplo, pueden ser más o menos productivos y con eso poder estimar los espacios que son menos productivos deberían tener un tipo de fertilización, por ejemplo, diferente que los otros. La seguridad ante el crimen. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos recién de las cámaras y no solamente la seguridad que tiene que ver con la visión. Yo podría también predecir dónde hay más posibilidades que ocurra un crimen justamente en base a los datos. Bien, concretamente, así como dijimos de que posibilidades de implementar una IA hay muchísimas y cada vez van a haber más, porque cada vez hay más datos. Fíjense este dato que curioso, simplemente trayendo el ejemplo de un avión. Un avión tiene 6.000 sensores. Esos 6.000 sensores generan más de 2 terabytes de datos por día. Hoy no se está analizando obviamente esa cantidad de información, pero justamente se está tratando de evolucionar en esa realidad, en esa disponibilidad enorme de información, porque cuanto más podría ser seguro el funcionamiento del avión y el ahorro en el mantenimiento para hacer el mantenimiento que sea preciso y no quedarse en un proceso exagerado respecto a la realidad o que realmente no alcanza a lo que debería ser la seguridad de las cosas que pueden llegar a pasar en el funcionamiento de un avión. Bien, con esto podemos tener una idea de cuántas otras cosas, además del avión, presentan hoy la posibilidad de disponer de tanta información y no se están analizando. En el análisis predictivo existe un concepto central, que es el modelo de Machine Learning para la predicción que vimos recién, pero está acompañado de dos componentes muy importantes. A la izquierda tenemos el análisis de datos. Yo no puedo tener un buen modelo si no tengo previamente un buen análisis de datos. ¿Qué es esto? Los datos pueden ser que estén dentro de una base de datos, como dijimos antes, dentro de una estructura formal conocida, o puede ser que sean un conjunto de clics. Y un conjunto de clics, un conjunto de likes, o un conjunto de tweets, que es otra cosa que también se usa, no está formado
para que yo pueda inmediatamente tomarlo y generar un modelo de Machine Learning con eso. Lo que tengo que hacer es acomodar esa estructura, depurarla, ver que pueda estar de alguna manera estructurada para que yo después pueda lograr un buen modelo de Machine Learning. Si no tengo una buena estructura de datos, jamás voy a tener un buen modelo. Y finalmente la visualización de datos, que lleva a que el usuario pueda ver esas predicciones de un modo presentable y que lo pueda justamente analizar y entender como corresponde. Bien, pero hablamos de análisis de datos. Esto es un tema muy importante y que nos va a empezar a acompañar en la primera parte de este curso. Data Wrangling y análisis de datos. Data Wrangling es algo así como una cirugía de datos, ¿sí? En realidad el concepto quiere transmitir de alguna manera eso. Por lo tanto, aquí hay algunas acciones que representan ese data wrangling, esa cirugía de datos, ¿sí? Que es, por ejemplo, el origen de datos. El origen de datos, ¿de dónde vienen los datos? ¿De dónde pueden venir los datos? Aquí entre paréntesis aparece un concepto muy importante que es el web scraping, que también lo vamos a ver. El web scraping es cómo tomar datos de los sitios de internet, de los sitios web que no están preparados, no tienen una API para informarme esos datos. Yo puedo tomar ese tipo de información. Esto es simplemente un ejemplo de que el origen de los datos muchas veces puede estar en algo que no tiene nada que ver con una estructura formal. Estructura formal que sí es la que aparece aquí en el siguiente ítem donde dice formato de los archivos. Aquí tenemos 4 ejemplos: CSV, XLSX, JSON, TXT. Bueno, los formatos pueden ser aquellos que ustedes quieran, pero lo importante es que nosotros tenemos que tenerlos en claro cuál es el tipo de formato que voy a trabajar y justamente ese formato pueda ser reconocido de la manera que corresponde cuando yo intente generar el modelo. La estructura de datos, muchas veces hay que entender que la estructura de datos no tiene que ver con el tipo de datos que nosotros queremos ver. Por eso aquí habla de datos categóricos. En la mayoría de los casos de los algoritmos de Machine Learning, nosotros necesitamos que los datos sean numéricos. Y nosotros sabemos que en muchos casos los datos no van a ser numéricos, van a ser categóricos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, que yo diga que una persona vive en una determinada ciudad. Bien, no me va a servir el nombre de la ciudad. Voy a tener que codificar esas ciudades y yo me voy a valer del número para poder hacer un algoritmo de Machine Learning, no del nombre de la ciudad. Bien, y así como eso, muchísimos ejemplos de datos categóricos, ¿sí? Datos nulos e inválidos. Bien, ¿qué tengo que hacer con ellos? Bueno, identificarlos y reemplazarlos o eliminarlos, pero yo sé que un dato que no me sirve para analizar, como puede ser estas dos situaciones, justamente es algo que tengo que tener presente, porque de nuevo, insisto, si no, el algoritmo no va a dar resultados buenos. Concatenar datos, otra tarea de data wrangling, que justamente es si tengo orígenes distintos de datos, no solamente por el tipo de archivo, sino por de dónde proviene la información, la tarea de concatenar datos es una de ellas. Y luego, una vez que tengo esos datos y antes de generar el algoritmo de Machine Learning, tengo que hablar de lo que es el análisis de datos. Es decir, analizar la información, ya no la estructura, sino la composición, la importancia, el contenido. Por eso, uno de los conceptos aquí que vamos a ver tiene que ver con el peso y relevancia de los datos. Para lograr un algoritmo de Machine Learning, no todos los datos son igualmente importantes. La necesidad de escalar los datos. Bien, dijimos que todos los datos tienen que ser numéricos. Bien, otra cuestión que necesita el Machine Learning es que no haya una gran disparidad entre el nivel de cifra que maneja un dato y el nivel de cifra que maneja otro. Por ejemplo, si yo voy a poner que una persona está catalogada como de tipo 1, 2 y 3, vamos a suponer por un tipo de cliente, es un dato que me va a dar un dígito. Si después pongo el sueldo de esa persona, me va a llevar un dato que tiene por lo menos 5 o 6 cifras más. Con lo cual eso es malo para poder generar un buen algoritmo de Machine Learning. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que escalar los datos para que todos estén, a pesar de esa diferencia, dentro de una misma escala. La necesidad de mayor volumen de datos. Bueno, esto también es importante. Tener pocos datos no me va a llevar a tener un buen algoritmo de Machine Learning. Tengo que tener una buena cantidad de datos, no es infinito, es decir, una enorme cantidad de datos tampoco es efectivo, porque justamente a veces hay que ver hasta dónde es necesario que esos datos sean en gran cantidad para poder lograr un gran algoritmo de Machine Learning. Ejemplo, si tengo 100 datos, probablemente no tengo un buen algoritmo. Si tengo 1.000.000 de datos, quizás tenga uno muy bueno, pero quizás con 100.000 datos sea también bueno. Es decir, el dato de 100 a 100.000 probablemente sea un salto muy grande, pero el de 100.000 a 1.000.000 no sea tan grande y yo lo que esté haciendo allí es gastar tiempo computacional de más
cuando con menos podría haber obtenido un algoritmo muy bueno también. Y el punto final es la falta de etiquetas. Bueno, esto es un concepto que no lo vamos a abordar en profundidad ahora, no es mi intención que lo entiendan perfectamente ahora. Ya en un ejemplo vamos a ver sobre Machine Learning en un rato, lo van a entender bien. Pero es importante que a esta altura puedan conocer que los datos pueden tener o no etiquetas, pero que en muchos casos es muy importante que lo tengan. Por el tanto, el desarrollo del proceso para etiquetar aquellos datos que no tienen etiqueta, bueno, es una tarea típica del análisis de datos. Hasta aquí llegamos con esta primera parte. En ella te hemos brindado conceptos básicos de la IA. Te invito a ver la segunda parte de esta primera clase.